Capítulo 13. Disparos de apertura. Pero Roncino quería follar. ¿Cómo serio? Estaba orgulloso de su secreta vergüenza. Sin embargo, su hermana podría desaprobar, y ella siempre lo hizo, él era lo que era. Él no podría cambiar eso. Y la verdad de eso era que su líbido era bastante insaciable, sin importar dónde estaba, sin importar lo que fuera, especialmente si era un hombre pájaro con un nuevo cuerpo desconcertante. Quería agradecer a cualquier entidad chistosa que los enviara a este lugar, porque descubrió que podía usar ciertos artículos en su inventario de forma más bien creativa. Su primera masturbación en este nuevo cuerpo había sido extraña. Había sido agradable, había calmado un poco su líbido, y eso lo hacía más consciente de su circunstancia actual como un gran hombre pájaro. Casi podía compadecer a Momonga-san o Herohero-san. Estaba feliz de que todavía tuviera a su pequeño Jerry aquí, incluso si el Jerry tenía una forma bastante diferente, y el residuo orgásmico resultante terminaba, un extraño y asqueroso lío. Pero ahora, su líbido estaba de vuelta con toda su fuerza cuando la implicación de sus circunstancias en este nuevo mundo golpeó como un camión. Su imaginación salvaje, crucial para sus sesiones de masturbación solitarias, giraba a través de escenarios de izquierda a derecha. ¿Podría uno construir un harén de bellezas en este lugar? ¿Había chicas sexy monstruo en este mundo? ¿Podría, en realidad, finalmente hacerle el amor a una chica de baba? ¿Qué fue eso, hermanito? Dijo la imagen mental de su hermana, que ahora era una mancha de baba. Rasca ese pensamiento. Joder, ahora no podía dejar de verlo. Piensa en saltear. Oh, joder, eso fue mejor. Se preguntó dónde estaba su pequeño NPC. Ahora había una chica más cerca de su corazón. Podía imaginarse a ese vampiro pálido que saltaba arriba y abajo en su regazo, jadeando y gimiendo, gritando su nombre, mientras él, Raag, con sus ansias volando más altas que los cielos, apenas podía concentrarse en hacer el mapa como lo había prometido. Su erección masiva nunca disminuyó, y fue todo lo que pudo hacer para no comenzar a levantarla tan alto en el aire. Agarrando su erección de pájaro como un bastón, abandonó toda pretensión de trabajo y se fue volando sin una dirección determinada. Un momento de silencio para los malditos cuernos sangrientos, pensó Clementine. Oh, ¿a quién estoy engañando? La forma en que todos esos Bullemen acababan de morir y morir como cerdos encerrados en un matadero había sido hilarante como mierda. Cada una de las imágenes de sus muertes horribles sería cariñosa, recuerdos divertidos más tarde. Al menos, si ella logró sobrevivir a este encuentro ella misma. Y era tan espeluznante como el momento en que luchó contra Sebas, el más fuerte del mundo hace tantos años. Velocidad de Cheta. Winstride. Greater Flow Accelerate. Ella ya había activado todas estas artes marciales, y había consumido un montón de rollos mágicos, solo para aumentar su movimiento y evasión a niveles casi legendarios. Estaba como un borrón en el bosque, yendo de árbol en árbol como una ráfaga de viento. Y, sin embargo, todo combinado solo le permitió evitar la muerte con la amplitud de un dedo. Giró y se giró en el aire cuando 3 flechas pasaron volando por su cuerpo. Cada punta de flecha apenas rozó su piel desnuda. Ella no necesitaba un arte marcial detect para saber que incluso una de estas flechas sería fatal si golpeaba. Más desconcertante que la letalidad de las flechas, sin embargo, era la identidad del atacante. Parecía ser una especie de guerrero, con un equipo espléndido. Su armadura era oscura e imponente, sus ojos brillaban como gemas desde debajo de su timón con colmillos. Se movió con una velocidad sobrehumana, dibujó, apuntó y disparó todas esas flechas en 2 segundos. Que hubiera sorprendido a ella y a los cuernos ensangrentados sin revelar su intención asesina era nada menos que legendario. Solo unos pocos seres habían sorprendido a Clementine de esta manera. Maldita sea, jadeó, ya que una vez más sufrió a través de un bombardeo. Uno de ellos se enganchó directamente a través de su capa, haciendo un agujero de tamaño limpio a través del material divino. Un montón de Axe, pensó, recordando a los demonios predicando ese aburrido credo sobre los dioses. Ni siquiera puedo hacer algo que dure. ¿Qué demonios era esto? ¿Un nuevo sirviente de la reina no muerta? Si no fuera así, ¿podría ser uno de esos hombres fuertes que se rumorea? Había oído hablar de las historias de supervivientes humanos que corrían libremente y dedicaban su tiempo entrenando sus cuerpos, acumulando poder y forjando artefactos. Todo parecía fantasías armadas por lunáticos que todavía soñaban con el regreso del status quo. No dados, tontos. Los hombres bestia gobernaban el mundo ahora.
Incluso la tan cacareada teocracia había sido aplastada, y esos tipos habían sido lo mejor que la humanidad podía ofrecer, por mucho que los odiara. No, la supervivencia no estaba en retener los viejos sueños, sino en sobrevivir. Al asegurar que uno no se convirtió en un sacrificio para la religión demente, o que uno no murió de enfermedad en los corrales de cría, o de puro agotamiento en las muchas labores legadas a los esclavos. Clementine echó la cabeza hacia atrás, su cuello casi chasqueó cuando una flecha casi empaló su cerebro. Sintió un breve destello de dolor en la boca y una lamida momentánea confirmó que la flecha se había roto los labios. El hedor cobrizo le subió por la nariz. Perra. De hecho, ¿por qué estaba ella en el retiro? Nada en este mundo era invencible. Tal criatura, con su objetivo mortal y velocidad sobrenatural, podría ser débil cuando sea atacada. De hecho, ella podría decapitar la cosa con una daga bien apuntada. Enhance Weapon, MIG, Elson entre otros se activaron. Si todavía hubiera sido ella misma, la gran cantidad de artes marciales activadas la habrían consumido, como un viejo trozo de carbón. Pero el rey demonio fue generoso con sus hierofantes, en la medida en que los sabuesos eran apreciados por sus trucos deportivos. El cuerpo de Clementine había recibido una serie de modificaciones que habían llevado su carne al límite absoluto. El término heteromorfo espiritual ahora encaja muy bien en los hierofantes. Cuando comenzó a caminar de árbol en árbol, dejó grandes impactos en los troncos, deformándolos como si un gigante hubiera pateado la corteza. Ya no susurraba la flota, era una gigante que podría haberse enfrentado solo a los cuernos ensangrentados. Se esforzó por igualar el ritmo de cada una de las descargas de la cosa, buscando un patrón y un agujero en el interior donde pudiera golpear. Cuando creyó haberlo encontrado, golpeó, lanzando la bendita daga con todas sus fuerzas. Podía sentirlo conectar unos segundos antes del impacto. Tales fueron los instintos de un asesino. Con un golpe sordo, su daga atravesó el agujero de la armadura justo entre los ojos, deteniendo el aluvión. Clementine aterrizó y observó con alivio cómo la cosa se arrodillaba antes de desplomarse sobre el suelo en un montón muerto. Después de un ritmo cauteloso, ella relajó su cuerpo. Ella desempolvó sus manos. «Todavía lo tengo», murmuró. Con una pequeña sonrisa en su rostro, se acercó al cadáver con desenvoltura, silbando una melodía mientras caminaba. Entonces la cosa se puso de pie, como una marioneta en sus cuerdas. Lentamente sacó la daga de su frente. Sus ojos brillantes miraron el arma con curiosidad por un momento, antes de arrojarla a un lado. Luego puso una flecha. Mierda. Las cosas se complicaron mucho más cuando Archie intentó conducir al grupo a través del Dread Forest. Sin un control preciso, que no fue dado a un esclavo, un ejército de muertos vivientes sin mente tuvo dificultades para navegar a través de la masa de árboles y sotobosque. Tuvo que recurrir a pedirles que fueran de una sola fila, mientras que ella eligió los caminos más amplios que podía ver. La idea de que era tácticamente falsa no se le ocurrió. Ella solo había sido una soldado de bajo rango en la vida, y una trabajadora antes de eso. El Dread Forest tenía una quietud peculiar, aparentemente sin vida a pesar de todo el verdor. No le gustaba el silencio interminable. Era como estar en la jaula de la maestra, encerrada en una habitación sin ventanas, sin luz, y con solo las paredes de piedra y sus miedos y sueños por compañía. El bosque era una invención aún más fuerte, con el silencio impregnando cada centímetro de su dominio. Ella había oído decir que un aliado de la Reina de la Noche había hecho mucho para erradicar toda la vida animal en este lugar. Cualquier amigo de ese monstruo era ciertamente tan monstruoso. Consultando su mapa, descubrió que se estaba acercando a su destino. Y, sin embargo, mirando a su alrededor, no pudo espiar a ninguna patrulla de muertos vivientes. Era inusual, pero no desconocido. Pero siguiendo la naturaleza de su tarea, su ausencia también podría significar algo más. Estos cadáveres tambaleantes no eran particularmente rápidos, pero eran unidades de choque duraderas y efectivas contra todos menos el más veterano de los hombres bestia enviados al frente Cache. Algunos también fueron maldecidos para poder transmitir el rito de no muerte a cualquiera que mataran, automáticamente levantando sus cuerpos como nuevos muertos vivientes una vez que sus vidas terminaron. Era una fuerza simbólica, pero estaba lejos de ser impotente. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Era familiar, y sonaba muy parecido a «pelear». No, esas eran flechas que colgaban del aire. Ella calló, levantando su mano para detener a los muertos vivientes.
Archie miró a su alrededor, tratando de ubicar el origen del ruido a través de la gruesa masa de troncos que la rodeaban. Los árboles estallaron repentinamente hacia adentro, mientras un borrón amarillo pasaba rápidamente a su lado como una brisa, demasiado rápido para que sus ojos se registraran. Impresionada, ella se veía confundida. Entonces las flechas llovieron. Repeler flecha. Una pequeña barrera brilló frente a ella, mientras las flechas descendían a su alrededor. Perforaron y empalaron a sus tropas por docenas, convirtiéndolas en tantos alfileteros. Aunque casi todos fueron alcanzados, ella no necesitaba preocuparse por ellos. Aunque no son completamente inmunes a los ataques, los Druids no muertos podrían contarse para resistir las flechas que no estaban encantadas contra ellos. Ella apretó los dientes y retrocedió, manteniendo su barrera hacia la dirección del ataque. Echó un vistazo hacia sus tropas, lista para ladrar una orden, pero vaciló cuando vio lo inexplicable. No había ningún soldado. Todo había desaparecido. Era como si nunca hubieran estado allí. No quedan restos podridos, ni huesos ni pedazos de fluido desagradable que indiquen que los muertos vivientes acababan de llegar. Análisis completo, dijo una voz. Archie, con los ojos muy abiertos y tembloroso, se volvió hacia la fuente y vio una diminuta figura vestida con una gruesa armadura negra, con una flecha en su gran arco. Ella ni siquiera había percibido su llegada. Objetivo reconocido. Terminar, anunció el desconocido ominosamente. Tiró de su cuerda de arco. Golpe de las sombras. Alguien gritó. Una daga golpeó el cuello de la figura, incrustándose en su interior con un sonido fuerte y carnoso. Sintiendo un peligro inminente, lanzó un rápido fli sobre sí misma. Fue justo a tiempo, cuando un aluvión de dagas llegó volando desde todas las direcciones, todas convergiendo en el cuerpo del extraño. Luego, una columna de fuego brotó del suelo y envolvió a la figura que empuñaba el arco. Un borrón amarillo se precipitó desde un lado, colisionando con la figura ardiente con un grito de Cree Turn Slash. El impacto derribó a la figura con la fuerza de un poderoso cañón, y se perdió en el bosque con un estampido ruidoso y cacofónico. Una nueva persona ahora estaba allí abajo. Era un humano, o al menos eso parecía. Era una rubia vestida con una armadura de cuero. Murmuró algo en voz baja antes de levantar la vista. Oí. Tú ahí. Undead. Acerténcame esto. ¿Estás en connivencia con ese puto bastardo? ¿Eh? ¿Eh? No tomes ese tono conmigo, GHH. La cara de la mujer se contorsionó mientras se derrumbaba en el suelo, agarrándose el brazo. Demasiada tensión, joder. Oye, me he quedado sin paciencia, así que malditamente respóndeme coño no muerto. Ella vaciló, luego decidió no descender al suelo. Quienquiera que sea esta persona no podría ser completamente confiable. ¿Eres un humano? Heteromorfo espiritual, sea lo que signifique para ti. Le resultaba irónico sentirse cautelosa con alguien que aún vivía. Era como si por mucho tiempo se hubiera resignado a su miserable no vida. Ya veo. Entonces, ¿quién era ese? ¿Quieres decir que no eres camarada de esa cosa? Abrió la boca para responder, cuando el dolor le golpeó el costado y un calor abrasador floreció en su pecho frío e insensible. Incapaz de hablar por la conmoción y la agonía, observó cómo el mundo giraba a su alrededor, hasta que, con un tremendo estrépito, la oscuridad la reclamó. Las cosas eran más simples en el juego, donde había una verdadera enciclopedia dedicada a las herramientas Eren. Había listas enteras de recetas, con una función de búsqueda incorporada, calculadora de materiales y referencia de caída de monstruos. Así como una vista previa del diseño para aquellos que deseaban visualizar algo primero antes de reunir los ingredientes necesarios. Había escuchado a algunos de los otros compañeros del gremio referirse a Eren como un módulo de caja de arena, aunque no podía ver el parecido con la arena, o una caja. Pero fue simple, en la superficie. Por ejemplo, toma una parte de tierra, mézclala con una parte piedra y otra tiene un bloque simple, que se coloca fácilmente en cualquier parte del mundo del juego. Una rama y tela podrían formar una improvisada tienda. Combina una tienda y un bloque simple y obtienes objeto misterioso, un fracaso en todas las cuentas. Había una cierta lógica necesaria en la combinación. No era tan diferente del sistema utilizado por las clases de crafter, salvo que casi no había objetos relacionados con el combate que pudieran ser fabricados por Eren. Bukubukuchagama había sido uno de esos Enain Zoalgoun que había hecho un uso extenso de las herramientas cada vez que tenía la oportunidad de jugar.
Su mejor proyecto había sido el Mini Yggdrasil que ella y algunos otros habían hecho. Blue Planet había hecho algunos comentarios efusivos sobre la llamada obra maestra. En el transporte a este mundo, el sistema Eden también había sobrevivido intacto, de alguna manera. La extraña dimensión del otro espacio que servía como su inventario estaba allí, al igual que su bolsa material, que contenía cosas que había acumulado en el juego. Fue un poco decepcionante, ya que la bolsa tenía un tamaño limitado. Casi todos los demás materiales habían sido depositados en la tesorería del gremio, es decir, el dominio de Momonga, y por lo tanto estaban fuera de su alcance. Las herramientas tampoco podían simplemente construir, también podían descomponerse. Ciertas áreas marcadas en el mundo del juego para ser explotables eran puntos de acceso para los aspirantes a diseñadores de Eden, que podían utilizar las diversas herramientas a su disposición para recoger materiales raros importantes para sus creaciones. Y como siempre, con cualquier cosa que implique la palabra raro, estas áreas se convirtieron en focos de PvP. La herramienta más básica y omnipresente de estas herramientas fue Sparkhammer, utilizada para descomponer y construir. Ya lo había intentado en este mundo, antes de que Momonga los hubiera convocado a la reunión, y se sintió complacida al ver que un pie cuadrado del suelo se convertía en algo que podía meter dentro de su bolsa de material. No podía ver el nombre del objeto, pero el objeto actuaba como cualquier otro material. Podía colocarse en el mundo y luego dividirse en material. Fue emocionante y sinceramente fue lo único que ella quería hacer más que nada en este nuevo mundo, cuerpo de baba o no. Pero había una falla crucial. Bukubuku Chagama no había memorizado todas las recetas. Había cerca de 100.000 de esas cosas, y solía dejar que el automezclador de Eden hiciera el trabajo por ella. En este nuevo mundo extraño, el Eden funcionaba, pero ahora tendría que hacer las cosas de forma manual, y a través de mucho ensayo y error. Sacaría dos cosas de su bolso, las colocaría en el suelo y luego las aplastaría con el Sparkhammer. El resultado sería un objeto misterioso o algo completamente nuevo. Por el momento, Chagama estaba tratando de recordar ciertas recetas que la ayudarían a reconstruir Carne Village. Después de extraer el cráter grande por un momento, lo que produjo un material hasta ahora desconocido llamado Azazot Debris bajo evaluación, ella había utilizado un bloque de cimentación para llenar el cráter con tierra lunar. La suciedad producía un sonido de campana sereno cuando se manifestaba. Chagama esperaba que sirviera como un epitafio adecuado y calmante para todas las personas que habían sido abandonadas aquí. Luego ella colocó paneles de metal sobre ella, después de lo cual colocó capas intercambiables de tierra y materiales de piedra hasta que todos los rastros del cráter desaparecieron por completo. Fue entonces cuando se quedó perpleja. Había esperado construir un gran castillo de piedra, completo con habitaciones secretas, un foso considerable, varios niveles y torres altas y amenazantes. Pero había olvidado la receta de cierto material que había utilizado como base. Había pasado un tiempo pensando, sacando sus recuerdos. Incluso había enviado a Nemu lejos, quien estaba distrayéndola cuando solo estaba parada allí. Ella guardó el Sparkhammer y activó mensaje. Hola, hermano. Hermano. HM. Curiosamente, su hermano no la estaba respondiendo mensaje. Ella frunció el ceño, esperando que el tipo no estuviera haciendo algo desagradable. Luego llamó a otra persona. Grandes gotas de roca fundida y caliente salpicaron por toda la habitación. Todo el piso estaba alfombrado de lava. Una figura titánica se alzaba como una deidad primordial sobre el calor ondulante, con todo su cuerpo ardiendo con furia primigenia. Se estremeció y sacudió su poderosa estructura rezumante, desalojando gotas y salpicaduras de furia fundida por toda la habitación. Cuán absurdamente vergonzoso, cuán cómico, oh fiero torturador de Gehenna. Volando sobre el titán había un demonio que cacareaba, que parecía disfrutar esquivando los enloquecidos balanceos del gigante con sus enormes y ardientes brazos, como un hombre luchando por repeler a una mosca molesta. Te mostraré una verdadera tormenta de fuego. Canal. Extiende. Maximiza. Con estas palabras deletreo tu perdición. Bola de fuego. Un sol masivo floreció en el aire, creando un destello cegador de luz cuando impactó al gigante. El estruendoso sonido del impacto sacudió toda la cámara, el sonido hizo eco en los mismos huesos de la tierra. Un momento después, los escombros y el humo se despejaron para revelar al gigante aparentemente ileso por el fantástico hechizo. Y eso era obvio para cualquiera que hubiera jugado el juego. Usar un hechizo de fuego en un ser completamente inmune al elemento era simplemente desperdiciar maná.
Era razonable suponer que todavía se aplicaría en la vida real. Flotando por encima de la lava desbordante, Momonga negó con la cabeza ante las payasadas de Ulberts. Aunque estaba razonablemente seguro de que sus niveles míticos habían dado a sus estadísticas un aumento lo suficientemente grande como para poder ignorar los peligros ambientales, Momonga aún no quería arriesgarse. La lava era lava, y al ver su resplandor brillante y primario solo lo hacía más cauteloso. Aún así, fue capaz de maravillarse con las tenaces defensas de este piso. Casi lo hizo llorar, al ver que incluso sin su supervisión, Nazarick todavía funcionaba tan bien como recordaba. Era un dolor tener que superarlos, como posibles invasores en lugar de que alguien reclamara su hogar, pero no era como si fuera realmente difícil. Y Ulbertson parecía estar pasando el mejor momento de su vida. Un pitido sonó en su oído. ¿Mensaje? Momonga se llevó la punta del dedo a la cabeza. Hola. Hola, Momonga. Lo siento, estás ocupado. Fue Bukubuku Chagama. Echó un vistazo frente a él. Momonga suspiró. No particularmente. Tejió hacia la izquierda, cuando un sibilante taco de lava pasó volando junto a él. Él negó con la cabeza. ¿Cuál es el problema entonces, Chagama-san? Preguntó. Lamento entrar mientras ustedes dos están explorando Nazarick, pero, ¿podrían saber cómo operar Eren? No lo creo, Chagama-san. No mencionó que encontró la cosa una pérdida de tiempo, personalmente. No es que le molestara a las personas que lo usaban, como Chagama-san. Ah, mierda. Estoy seguro de que tu hermano podría saberlo. Pero Roncino tuvo algún tipo de proyecto paralelo al que aludió durante sus conversaciones. Él mencionó que era un fastidio tener que aprender el sistema Eden. Sí, traté de contactarlo, pero él no responde, dijo Chagama-san. Ya sabes, ya es un hombre adulto, incluso si está dentro de ese cuerpo de pájaro, pero no puedo evitar preocuparme. Supongo que todavía soy un softie. Momonga extendió sus sentidos y sintió la conexión entre él y Peroroncino. Más exactamente, era el objeto alma que le había dado, que el hombre todavía tenía equipado. De hecho, rápidamente se dio cuenta de que era Touchme-san que no podía sentir, lo que significaba que el hombre se había quitado su objeto del alma. ¿Pero por qué? ¿Ha pasado algo? Mientras pensaba en ello, Ulbert se había reído a carcajadas, su voz resonante rebotando en las paredes cavernosas. A continuación, desató un torrente de hielo abrasador en los dedos, lo que provocó que el vapor caliente saltara por el aire mientras salpicaba todo el gigante ardiente. Bueno, suponía que podía dejar la preocupación por tocarme para más tarde. El hombre podría tener una buena razón para ello. Y en cualquier caso, parecería demasiado como si fuera un compañero de hermandad entrometido si fastidiara al hombre tan temprano. Estoy seguro de que está ocupado, Chagama-san, dijo. ¿Has probado Touchme-san? Él podría saber. Y pedirle a alguien que regañara al hombre era un asunto completamente diferente. Obviamente. ¿Quién demonios es ese grito? Preguntó Chagama-san. Oh, eso es solo Ulbert-san. Mientras decía eso, el hombre cruzó las piernas y adoptó una pose de Buda. Cuando levantó su mano, una gran roca helada se materializó de la nada y descendió sobre el gigante, antes de explotar en una serie de fragmentos voladores. De las profundidades de él viene la ruina helada. Deja que muerda, y aplasta, y rasga y sofoca. Te ordeno, me hundo en las profundidades frías y sin sol. Parece estar divirtiéndose. Momonga desplegó apresuradamente una barrera. Los ataques del gigante podrían no haber sido más que un cosquilleo debido a sus estadísticas, pero los comentarios de una OE que lleva el poder de un desastre mundial en realidad podrían doler. Sí, lo es, dijo lacónicamente. Bueno, les dejo a ustedes dos entonces. Perdón por haber entrado, Líder-san. No fue ningún problema. Por cierto, ¿qué vas a hacer exactamente? Veamos, yo estaba yendo por la puta. ¿La puta? Oh, ¿no lo sabes, Momonga-san? Es este castillo flotante. Me gustaría ver si puedo hacer que funcione. Oh, eso suena muy interesante, dijo Momonga. La luz en sus ojos brillaba con interés. En el juego, la idea de un castillo flotante no era tan novedosa, pero en este mundo, esa imagen sonaba bastante romántica de contemplar. Fumu, te lo dejo, Chagama-san. Estoy seguro de que a los demás les encantaría ver algo así. Apuesto. Cuando la llamada terminó, Momonga suspiró y simplemente flotó allí, como un pedazo de tela que se balancea con la brisa. Se contentó con mirar a su amigo juguetear con la bestia guardiana con hechizo tras hechizo.
El desastre mundial usó hechizos de bajo nivel que no había visto, ya que los jugadores tendían a olvidarlos mientras avanzaban hacia alturas míticas. Una nube de insectos encantada por la energía solar, convocando a un titán fantasmal para un golpe rápido de 1-2, una convocatoria de todos los elementos posibles en un perno del etéreo. Llamativo, pero débil. Ningún jugador real hizo eso, no en King de alto nivel. Era un testimonio de lo lejos que habían crecido de que alguien como Ulbert pudiera hacer solo los pisos por sí mismo. Es cierto que muchos de los otros guardianes no estaban allí, pero ninguno de los miembros de Ainzo Algoun podía conquistar su base de gremios antes, ni siquiera contra uno de los guardianes de menor nivel. Estaba a punto de flotar y probar algunos de sus propios hechizos más débiles en el guardián cuando algo llamó su atención. Él levantó una interfaz mágica que imitaba la interfaz de usuario del menú en el juego. Era único en el sentido de que solo había aparecido después de que Nemosan se había convertido en su guardián. De alguna manera, la cosa se sentía como la sensación de picazón, lo cual era revelador porque su cuerpo esquelético nunca podría sentir comezón. Momonga levantó una ceja ante el informe. Número de muertes, 2. ¿Por qué no vas a morir? Clementine estaba agradecida por quien fuera ese cabrón volador, parecía que el misterioso gilipollas había apuntado al otro primero, permitiéndole esquivar la siguiente flecha que salió volando no un segundo después. Ella ni siquiera dudó. Ella lo siguió hasta donde pudo, con el corazón martilleando como un fuerte tambor entre sus costillas. Ella había hecho todo lo posible. Su última serie de ataques podría aniquilar a cualquier anciano licho señor vampiro. Sabía lo letal que era para los no muertos. Su recuento de muertes de las tropas de élite de Bloodfallen no podía contarse con una mano, así que, ¿por qué seguía vivo este maldito no muerto? A menos que no fuera no muerto. Pero eso no tuvo importancia. Los vivos murieron cuando fueron asesinados. Mierda. De todos los descabellados. No hubo dudas al respecto. Ella tenía que vivir. Ella tenía que sobrevivir, cueste lo que cueste. Este enemigo estaba más allá de ella. Más allá incluso del límite máximo de poder que se le había otorgado, demasiado para cualquiera de sus artefactos, sus armas, sus mejoras biológicas, incluso su propia fuerza innata. Había habido muchas veces en que había estado al borde de la muerte, y había acogido la experiencia con una amplia sonrisa, sabiendo que si luchaba, todavía tendría la oportunidad de triunfar. Y ganando con tan difíciles probabilidades, se sentía más caliente que la mayoría de los orgasmos. Sin embargo, ahora su cuerpo parecía saber que la muerte estaba cerca. Esa muerte era inminente, si ella continuaba detenida en este bosque. Ella nunca debería haber intentado pelear. Debería haber huido a la primera oportunidad. Hubo un ruido de más adelante. De ninguna manera, pensó incrédula, mientras 3, no 4, 5, 6 flechas impactaban en el área frente a ella. Miró hacia atrás, y vio al cabrón de pies voladores mantenerse al día con lo mejor que podía reunir. Ella, la perra más rápida y más ágil de todo el reino, tal vez incluso el mundo. Vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda. Tendría que usar eso. Era lo único que le quedaba a ella. La carta de triunfo que todos los hierofantes obtuvieron para simbolizar su ascensión a seres superiores. Aspecto. Forma inestable fue el último encantamiento que sufrieron los hierofantes. Fue la prueba final, más allá de la afirmación de su voluntad de abandonar por completo toda pretensión de humanidad, mediante la ejecución intencional de actos horrendos. Fue una metamorfosis insoportable del cuerpo, ya que se retorció y deformó en una forma aterradora, la culminación de cientos de procedimientos alquímicos y demoníacos realizados en sus cuerpos. Aquellos que fallaron en ese punto crucial murieron instantáneamente, aunque al menos morirían con el conocimiento de que serían honrados como heteromorfos espirituales, a pesar de su fracaso. Huelga decir que ella fue una de las pocas que tuvo éxito. Sus superiores, a medias, recomendaron que no usen esa transformación, ya que podrían cambiarlos permanentemente en formas grotescas, sin posibilidad de retroceder. Aspecto. Forma inestable. Ella rugió ahora. Inmediatamente sintió los contornos de su rostro temblar, sintió que sus huesos crujían y se movían, como la mantequilla.
Mientras el dolor atravesaba su espina dorsal, mientras sus músculos ardían por un intenso e ineludible calor, mientras los relámpagos golpeaban su piel, sus extremidades comenzaron a alargarse, las piernas se volvieron más delgadas, un brazo se volvió casi como un látigo en la naturaleza, en el otro brazo, la piel se endureció y se agrietó en fragmentos parecidos a cáscaras de huevo. Su pecho se expandió, desgarrando su armadura, sus entrañas floreciendo como una flor, los músculos abultados en una forma tan dura como la piel de un elefante, su espalda arqueándose en un cobarde lobo, su mandíbula desquiciada, convirtiéndose en una depredadora de colmillos colmilludos, violenta lengua carmesí colgando, sus ojos girando en sus cuencas en una inclinación y forma demoníaca, a la mierda. Ella dijo, su voz había cambiado drásticamente, chillando, monstruosa. De esta forma, sus encantamientos previos y artes marciales aún se conservaron. Y entonces se detuvo a mitad de carrera, se giró, sus ojos buscando a su presa. Ella se abalanzó hacia arriba, justo hacia su enemigo. El primer golpe golpeó directamente a través de la armadura, su puño con garras atravesó el cofre hacia el otro lado. No perdió tiempo y arrojó el cuerpo hacia abajo, después de lo cual se estrelló con fuerza contra su enemigo, como un meteoro cayendo. ¡Raj! Lanzando un aullido penetrante, ella acuchilló, mordió y desgarró al cabrón, destripando como una bestia hambrienta. Ella probó su sangre asquerosa en su lengua, pero no le importó, solo mientras muriera, que finalmente permanecería muerta. Trozos de armadura y partes del cuerpo volaron por todas partes, ya que ella sistemáticamente redujo a su enemigo a una pila de pez negro, irreconocible. A ver si, HMPH, ¿sobrevives eso?, dijo ella, echando vapor por su boca saliva. Con su cuerpo borrado por completo, no debería haber un tumulto histérico. Era el mismo principio que ella había aplicado a la rápida regeneración de monstruos. Fue, obviamente, excesivo, tener que usar esta forma. De hecho, estaba empezando a doler. Ella se tambaleó en una neblina ciega, con la cabeza entre las manos mientras una náusea entumecedora la recorría. Luchó para deshacer el aspecto, antes de que fuera demasiado tarde. Aunque esta forma era tan útil, ella todavía prefería su forma pequeña y pequeña. Ella todavía era humana en ese sentido, para sentirse orgullosa de su propia apariencia. Un ruido metálico la hizo congelarse en seco. El peculiar sonido era tan distinto y le hacía sonar como un clic en el pomo de la puerta en el silencio sepulcral de la noche. Con la respiración entrecortada en el cuello, Clementine se volvió y vio lo indescriptible. Un par de manos flotaban en el aire. Una corriente negra fluía de sus tocones, que parecían chupar pedazos y gotas de tinta, grandes y pequeñas, de todas partes. Un segundo más tarde, las dos piernas que ella definitivamente había recordado, eviscerando y tirando hacia un lado se enrollaron, y se pararon justo debajo de los brazos, la misma corriente negra ahora también saliendo de sus tocones. Una flecha silbó en el aire. Ella esquivó, pero no completamente. Ella aulló cuando la punta de la flecha le mordió el tobillo, haciéndola tropezar indignada en el suelo. Inmediatamente se giró y comenzó a galopar sobre su única pierna sana, usando sus brazos como equilibrio. Miró hacia atrás y vio que las dos manos incorpóreas ahora sostenían el maldito arco y la flecha, como si la inexistencia de brazos, un cuerpo, incluso una cabeza en el cerebro, no fuera una inconveniencia para su habilidad letal. Y ahora, cojeando con fuerza en una pierna, Clementine no podía hacer otra cosa que huir sin pensar como un animal herido. No, no. La flecha tiraba de la cuerda.